Me interesaban mucho los temas sociales. Yo vivía en un barrio, bueno, he crecido en un barrio en el que había mucha población gitana y luego empezó a haber mucha inmigración y me interesaba ver cómo esta gente, o sea, cómo la gente que no era como nosotros o como mi familia y como los demás, ellos encaraban el mundo. Siempre me ha apasionado como ponerte en la cabeza de otra persona, ver cómo esa otra persona se sitúa en el mundo. Empecé estudiando historia. Hacía historia del movimiento obrero, porque también vengo de una familia de un barrio obrero y entonces me interesaba mucho toda la lucha obrera. Y entonces fui a una clase, una vez en una asignatura optativa de antropología, había la Teresa San Román, una buena profesora, hablaba de los gitanos y cuando la escuché a ella yo pensé, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser antropóloga, entender cómo las otras personas se sitúan en el mundo y cómo podemos llegar a como convivir cada uno viviendo desde su cultura. Y entonces ahí acabé historia y me fui a Ecuador, donde empecé una especialización en estudios amazónicos y luego la especialización ya en antropología de verdad fue en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, donde hice mi doctorado en antropología. Pues bueno, mi maestría en estudios amazónicos, esta fue en Ecuador. De Ecuador me fui a hacer el doctorado en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, cuando estaba allí, mi trabajo de campo lo quería hacer en la Amazonía, porque también ya era una región del mundo que conocía. Hice mi trabajo de campo en Bolivia. Entonces, en Bolivia es en realidad el sitio donde más trabajo de campo, así como los antropólogos lo entendemos, he hecho. Y de ahí, pues por temas personales, ¿no? También por el trabajo de mi compañero, nos fuimos a vivir a la India, donde también hice trabajo de campo y luego pues mis investigaciones las he hecho en varios países. En India he hecho bastante trabajo de campo, pero también hice trabajo de campo en Indonesia, en Camerún. Últimamente hemos vivido 4 años en Senegal, o sea que ha sido como toda una diversidad de países, bueno, y de experiencias, ¿no? Y esta idea de querer ver cómo los otros culturas viven me ha pasado, ¿no? Porque hay demasiadas culturas, muy difícil. Bueno, en catalán hay una frase que dice «Roda al món y torna al Born». El Born es el mercado así como emblemático aquí en Barcelona, entonces da la vuelta al mundo y vuelve al Borne, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. O sea, en todos estos estudios, en todas estas experiencias, yo siempre he continuado vinculada de alguna manera a la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde estoy ahora. Y en la Universidad Autónoma de Barcelona, desde los años 90, se creó este Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, que es donde yo trabajo ahora. Y entonces era como que, claro, yo digo que, o sea, yo empecé en esta idea de querer entender cómo los otros viven, de querer ver cómo los otros viven el mundo, pero poco a poco me fui especializando en la relación de estas personas de las personas con el medio ambiente, cómo otras culturas ven la naturaleza, entienden la naturaleza, cómo se relacionan con la naturaleza, ¿no? Para nosotros la naturaleza siempre son los recursos, ¿no? Los recursos naturales, ¿no? Pero para otras personas la naturaleza son sus dioses, son sus medios de vida, ¿no? Entonces yo quería entender un poco esto. Y en el ICTA, volviendo a la pregunta, bueno, en el ICTA se estudian los temas ambientales desde cualquier disciplina, ¿no? Aquí hay oceanógrafos, hay gente que estudia el cambio climático, hay gente que estudia biología, hay gente que estudia las soluciones urbanas, ¿no? De las soluciones ambientales para contextos urbanos, y también pues como hay espacio para los antropólogos que estudiamos cómo otras culturas se relacionan al medio ambiente. Entonces hubo esta oportunidad de volver al ICTA
bueno, con una posición ICREA, ¿no? Que es quien paga mi salario de investigadora. En mi última investigación yo estaba interesada en ver qué representa y cómo entienden otra gente que no, otras culturas, el cambio climático, qué es para ellas. Entonces hemos hecho un estudio que ha tenido, o sea, que ha pasado como en 50 lugares del mundo, con 50 sociedades, grupos indígenas y sociedades que viven cerca de la naturaleza. Y entonces, como los principales resultados que hemos encontrado, uno es que todos los pueblos, toda la gente que vive en contacto directo con el medio ambiente ve cambios relacionados al cambio climático. Ve que los regímenes de lluvia han cambiado, ven que las temperaturas han cambiado y todo esto afecta a sus formas de vida, ¿no? Los cultivos ya no los puedes poner en los mismos momentos porque las lluvias han cambiado. Los animales, la floración es diferente, los animales ya no. Entonces no llegan en el momento en que solía llegar. Entonces todo esto afecta a sus formas de vida. Pero también otro de los resultados es que todos estos efectos del cambio climático están mezclados con las situaciones en las que viven y las formas en que estos grupos se adaptan dependen de estas formas de vida. A lo mejor con un ejemplo se entiende un poquito mejor porque estoy aquí. Si tú vives en Holanda y entonces tienes el cambio climático está afectando la subida del nivel del mar, pues entonces el Estado, ¿no?, tiene recursos como para subir estos diques que tienen en Holanda, ¿no? Entonces como que las poblaciones están protegidas por el Estado. Pero si tú vives en una isla del Pacífico en las que los recursos no son los mismos, puede ser que tengas que desplazarte, o sea, que tengas que moverte, cambiar de sitio, ¿no? Entonces como que las formas en las que las poblaciones se adaptan dependen mucho también de las situaciones de vulnerabilidad en las que viven, situaciones que son poblaciones que son más vulnerables o que viven en situaciones más marginales, tienen menos recursos o menos formas para adaptarse a esos cambios climáticos, a pesar de que los observan igual que nosotros. Bueno, igual, los observan más que nosotros, ¿no? Bueno, la gente que es negacionista del cambio, yo no lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que son argumentos políticos y creo que también que es gente que directamente no se relaciona con la naturaleza, ¿no? Que no están en contacto con la naturaleza, ¿no? Porque en estos estudios que hemos hecho, y algunos de ellos han sido en España, en Francia, o sea que no son poblaciones que viven en contacto con la naturaleza, no necesariamente solo grupos indígenas, también agricultores aquí en Cataluña o pescadores. Toda esta gente observa que ha habido cambios en elementos del medio ambiente que tienen que ver con los cambios en los regímenes de lluvia y con los cambios en los regímenes de la temperatura. Entonces, yo creo que solo se puede negar esto si realmente no conoces la naturaleza en absoluto, porque toda la gente que vive en contacto con la naturaleza ha podido observar estos cambios. No, hay una degradación ambiental y esto también era muy interesante en nuestros estudios, es muy interesante porque la gente observa cómo la degradación ambiental tiene muchas causas que están imbrincadas. Por ejemplo, en unas entrevistas que estuvimos haciendo en Turkana con un grupo indígena que se llama los Dashana, les decíamos, entonces ahora llueve, o sea, ¿cuáles han sido los cambios en los regímenes de lluvia? ¿No? Decían, llueve menos y por eso podemos hacer menos agricultura, ¿no? Y ahora solo hacemos pastoralismo, antes tenían agricultura y los animales, ¿no?, el ganado, pero ahora no se puede hacer agricultura. Y decíamos, claro, porque llueve menos, ¿no? Y decía, sí, es verdad, llueve menos, pero también es verdad que han hecho unas represas en el río y entonces estas represas han cambiado y han desviado el agua de los ríos para caña de azúcar, para tener cultivos de caña de azúcar de grandes empresas. Entonces, claro, llega mucha menos agua al río. Entonces, no es solo que llueve menos, es que llueve menos y que ha habido una reestructuración del agua del río para las empresas. Entonces, están a la vez
sometidos a unos cambios en el medio ambiente y a unos cambios en el sistema económico o en los sistemas de usos de la tierra, ¿no? Que hacen pues, que todavía los efectos de que llueve menos les afecten mucho más, ¿no? Entonces, o en Madagascar, por ejemplo, la gente nos hablaba muchísimo de la deforestación. Digamos, llueve menos, dice, sí, llueve menos, pero como además han cortado todos los bosques, pues esto hace que todavía haya menos lluvia o haya menos sitios donde nosotros podamos refugiarnos, ¿no? Entonces, como que la gente no ve el cambio climático como un proceso de cambio aislado, sino que lo ven en conjunto con todas estas otras situaciones de cambio a las que están enfrentadas. Sí, en el 1999 yo me fui a Bolivia a hacer mi trabajo de campo para mi tesis con un grupo indígena que se llama Los Chimanes y estuvimos allí viviendo hasta el 2004. Primero yo, y luego vino mi compañero y luego pues tuvimos mis dos primeras hijas nacieron allí, nacieron en la ciudad, ¿no? Pero nacieron durante este periodo que estábamos allí. Y fue una etapa que realmente marcó nuestra vida personal y nuestra vida familiar, por supuesto también, y mi investigación académica, ¿no? Porque ahí esta idea que decía al principio de intentar ver cómo otra gente se relaciona con el medio ambiente, otra gente vive la vida, pues esto fue la encarnación de esa experiencia, ¿no? Entonces entender pues cómo una de las cosas que más nos marcó es esta idea de que la naturaleza no es un recurso, ¿no? Sino de que la naturaleza está ahí. Por ejemplo, ellos, los chimanes, antes de cortar un árbol, van y le van a cantar, porque el árbol tiene un dios, y este árbol, un dios o un espíritu que le protege. Entonces, tú no puedes ir a cortar un árbol simplemente, sino que tienes que ir y darle tus respetos a este árbol y decirle, mira, perdona, te tengo que cortar, o decirle al espíritu, tengo que cortar el árbol porque es que yo lo necesito porque tengo que hacer una canoa para ir a pescar y dar de comer a mi familia. No tengo nada contra ti, pero yo necesito el árbol. Entonces esto da la posibilidad al espíritu de ir a otro árbol y no enfadarse contigo, ¿no? Entonces, como que, o a lo mejor el árbol, o la piedra, ¿no? El otro recurso natural, o el otro elemento de la naturaleza, encarna en otras tribus, ¿no? Tu padre o tu madre al morir, su espíritu se va a encarnar en un, ¿no? En un tigre o en un elemento de la naturaleza. Entonces, claro, tú no puedes matar o cortar ese árbol porque hay un espíritu, entonces hay un espíritu, hay una relación con ese elemento. Entonces hay una relación mucho más, lo que quiero decir es que hay una relación mucho más horizontal, es casi como tu hermano puede ser el árbol, o tú, ¿no? Hay una relación de parentesco, de amistad. Los árboles grandes tienen espíritus que te pueden cuidar, que te pueden proteger, pero también te pueden hacer daño si tú no les abusas, ¿no? Si tú cortas los árboles simplemente pues, para quemarlo o sin ton ni son, pues el espíritu te puede castigar, o el espíritu que protege a los animales. Por ejemplo, en un caso en Bolivia, ¿no? Hubo un señor que tuvo un accidente muy grave porque había disparado con la flecha, ¿no? Había cazado un mono en un árbol y entonces se subió el mono no cayó y entonces él se subió al árbol y él se cayó y bueno, fue muy grave. Y yo le preguntaba, pero Martín, ¿por qué subiste a buscar al mono? Y dice, es que yo ya le había matado, entonces yo no, le había herido y es mi obligación recogerle y comérmelo, porque si yo mato un mono para comérmelo, pues está bien, porque yo lo necesito, pero matar sin ningún motivo, sin ton ni son, ¿no? Esto es malo, porque he matado, entonces el espíritu me puede castigar de alguna manera, voy a estar enfermo, ¿no? Entonces como que tienen una mentalidad, no es que no vayan a cazar, ¿no? A veces se dicen, los indígenas cazan y esto acaba con la biodiversidad. Bueno, cazan de una manera que es mucho más respetuosa porque cazan para alimentarse y esto lo hacemos
todos los animales, de todos los seres vivos, tenemos que vivir de los otros seres vivos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy respetuoso y, bueno, y aprender a ver la naturaleza con esos ojos, ¿no? Que no es un recurso, ¿no? Que no es un recurso que está ahí para servirme a mí, sino que yo puedo utilizar las cosas de la naturaleza en tanto en cuanto las necesito para mi vida, pero abusarlas, ¿no? O extraerlas sin ningún, o matar, ¿no? O cortar árboles sin ningún sentido. Esto para los grupos indígenas es como, es tan abusivo, pues como que yo ahora, no sé, mate a alguien que está ahí porque me molesta, ¿no? No, esto no lo haría, no entra en nuestra cabeza, ¿no? Que una persona que está ahí me molesta la vaya a matar. Pero entonces, ¿por qué tienes que matar a una hormiga que está ahí porque te molesta, ¿no? Hay una frase de un líder amazónico que a mí me impacta mucho, que dijo, el cambio climático es la venganza de la naturaleza. Y entonces, claro, hay que entenderlo desde esta perspectiva, ¿no? Los grupos indígenas dicen, bueno, no podemos, también quiero decir que no podemos generalizar, hay muchos grupos indígenas que piensan de formas diferentes, pero sí que hay esta idea de que si tú no tratas a la naturaleza, los humanos y especialmente las sociedades occidentales, ¿no? Hemos entrado en unas dinámicas extractivas de la naturaleza, abusivas de la naturaleza, que creemos que estamos por encima de la naturaleza, no son nuestros hermanos, no tenemos ningún respeto, toda la naturaleza es extraer solo para nosotros, ¿no? Nuestros cultivos, nuestros animales, todo para los humanos. Entonces, esto no tiene ningún respeto con la naturaleza, mientras que sus culturas siempre han tenido una relación más de respeto, pues, ¿no? Las naturalezas tienen los espíritus, tu padre puede estar encarnado en un árbol, etc. Entonces, como nosotros estamos abusando, la naturaleza se está vengando de nosotros y su manera de vengarse pues es, por ejemplo, los chimanes dicen, pues si tú has cazado sin pedir permiso, el dios de los animales no va a soltar más animales para que puedan venir, se venga de ti, te castiga, ¿no? Y este líder indígena decía, el cambio climático es una venganza de la naturaleza y hasta que no aprendamos a respetarla, a tratarla con respeto, la naturaleza no va a responder, a volver a darnos toda la generosidad con la que hemos vivido hasta hace poco. Y aunque esto parece un poco así como filosofía abstracta, tiene una verdad muy profunda, ¿no? Tiene una verdad muy profunda de decir, no es el hecho de reciclar o no, sino es qué es la naturaleza para nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros pensamos que solo es algo para servirnos a nosotros, pues entonces todos los valores que van con eso son dañinos o son extractivos, ¿no? Y entonces, sí, bueno, es un poco filosófico, ¿no? Pero es interesante entender las filosofías o los puntos de vista, las cosmovisiones que están debajo de todos los sistemas económicos, ¿no? En los que nosotros vivimos y cómo nosotros nos organizamos, ¿no? Por ejemplo, no solo a nivel económico, a nivel también social, los indígenas, ellos dicen, no, es que he soñado que la montaña me decía que no hay que hacer esto, ¿no? Como que ellos dan una voz a los sistemas, a los elementos de la naturaleza que nosotros hasta ahora no teníamos. Pero ahora esto está cambiando. Por ejemplo, ahora en el Mar Menor ahora tiene personería jurídica, que es una cosa que muchos grupos indígenas han reclamado, decir, es que igual que yo no puedo hacerte violencia contra ti gratuitamente, ¿por qué tú puedes hacer violencia contra una especie, contra un río, contra el Mar Menor, tirar ahí tu basura? Yo no puedo ir a tu casa y tirar la basura, ¿no? Pero ¿quién defiende al Mar Menor? Hasta ahora el Mar Menor no tenía personería jurídica, pero ahora la tiene, ¿no? Entonces, los grupos ecologistas, claro, el Mar Menor o los ríos o las montañas no van a hablar, pero los grupos ecologistas o grupos pueden decir, no, en defensa del Mar Menor, nosotros queremos decir que no se pueden contaminar, no se puede, ¿no?, hacer ciertas acciones. Y los jueces pueden defender a los elementos de la naturaleza, ¿no?, con elementos jurídicos. Entonces, lo que quiero decir es que estas cosmovisiones indígenas en las que
la naturaleza no es un elemento ahí muerto para nosotros utilizar, sino que también son elementos vivos y claro, no tienen la misma voz que tenemos nosotros. Los indígenas esa voz la ven y la articulan mediante sus sueños a veces, ¿no? O mediante la forma como ellos leen la naturaleza, dice el árbol me está hablando, ¿no? Depende de los grupos indígenas, tienen diferentes maneras de expresarlo, pero en nuestra sociedad nosotros también lo podemos expresar con nuestras leyes, ¿no? Decir, bueno, pues los grupos ecologistas pueden defender este río, esta montaña, esta laguna y podemos legislar a partir de ahí, dándole voz a esos elementos, que es una cosmovisión muy indígena, ¿no? Bueno, no sé por qué me lo dieron, pero yo creo que uno de los elementos que influyen es que digamos, la disciplina del medio ambiente, las ciencias ambientales, inicialmente se centraba mucho en temas biológicos y entonces yo creo que ahora hay un entendimiento mucho más amplio del tema ambiental en el que se ve que también toda esta parte social, ¿no? Como estaba diciendo, no es un tema de biológico, bueno, también es un tema biológico, pero digamos, cómo nosotros nos relacionamos o valoramos el medio ambiente o la naturaleza, esto influye mucho en la destrucción ambiental, porque si tú piensas que tienes todo el derecho sobre la naturaleza, pues tengo el derecho de cortarlo, mientras que si piensas que la naturaleza tiene sus derechos y que tengo que convivir con los mosquitos, las hormigas, los tigres y todos los demás, que también son seres. Entonces hay que llegar a otras formas de negociación. Entonces yo creo que las ciencias ambientales se han abierto en los últimos tiempos a esta concepción más amplia, ¿no? Y dentro de eso, pues es un tema que he trabajado y entonces el premio este es un reconocimiento a esta idea de que las ciencias ambientales y que el cuidado de la naturaleza no es solo una cosa exclusiva de los biólogos o de los ambientólogos, sino que es de toda la sociedad y hay aportaciones no solo desde nuestra perspectiva occidental, sino también desde otras culturas. Sí, en el 2021 me hicieron miembro de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, que también fue bueno, un honor importante y sobre todo yo cuando me llegó el mensaje pensé esto es un spam, porque claro, yo pensé, a ver, yo no soy americana, la mayoría de la gente que hay ahí son hombres, españoles poquísimos, bueno, Margarita Sala, esto es un spam seguro, ahora me pedirán dinero, ¿no? Y entonces luego ya fui mirando y no, efectivamente me habían nombrado. Creo que ahí influye mucho el hecho de que yo estudié en Estados Unidos. Bueno, influye mi trayectoria, pues bueno, quiero entender que mi trayectoria influye, pero sí que es verdad que estas sociedades académicas pues también tienen esta idea como de, cuando no eres de los Estados Unidos, que eres un miembro internacional, pues como embajadores, ¿no? Hacer conocer la ciencia de Estados Unidos en España, crear puentes. Pues yo me formé en Estados Unidos, entonces conozco bien este ambiente, conozco a varios profesores que son miembros, entonces como que esto yo entiendo que influye en una decisión así porque uno no tiene el mismo peso que si eres americano, ¿no? Que puedes influir en decisiones o en políticas nacionales, ¿no? Los miembros extranjeros es diferente, pero sí pues somos embajadores de esta ciencia en otros países. Pues yo creo que la principal enseñanza que yo he sacado de toda esta vivencia es que hay muchas maneras de vivir, que no hay una que está bien y otra que está mal. Precisamente la nuestra, que queremos imponer por todos lados, precisamente es la que más daño está haciendo al medio ambiente. Entonces, como que tenemos muchas cosas que aprender. Una de los temas que yo trabajo así un poquito al lado del medio ambiente es el tema de la felicidad. Y entonces, como que en muchos de mis estudios muestro cómo estos grupos indígenas, estas sociedades rurales tienen niveles de felicidad que están muy por encima de los nuestros sin tener tantos recursos económicos, sin tener tanto ingreso, ¿no? Entonces, como que la idea para mí es, podemos ser felices sin destruir el planeta y además, ¿no? Viviendo con niveles de vida
respetables y siendo felices, ¿no? Entonces yo creo que ir respetando que los otros vivan de formas diferentes, ¿no? Que esto es una cosa que yo creo que en nuestra sociedad todavía no acabamos de entender que, bueno, pues que si el otro lo hace de otra manera, hay que, o sea, se puede respetar, ¿no? O sea, bueno, claro, siempre hay muchas maneras de vivir, pero no tenemos como que rechazarlo de entrada, ¿no? Que las otras personas vivan y se relacionen con la naturaleza de forma diferente. Mis 3 hijas son personas maravillosas que me enseñan más a mí de diversidad cultural a veces de los que yo les enseño a ellas, porque yo todo esto como que lo he aprendido de forma intelectual, en mis estudios, ¿no? Etcétera. Pero ellas lo han vivido porque, claro, yo cuando me iba a Bolivia me las llevaba, luego hemos vivido en la India. Entonces, yo creo que a veces como que ellas me han enseñado más, ¿no? Que yo una vez recuerdo la chiquita que me pregunta, dice, oye, mamá, esto es una anécdota familiar, ¿no? Pero dice, oye, mamá, dice, ¿y este Jesús, cuando lo pusieron en la cruz, ¿por qué los otros dioses no vinieron a salvarle? Yo dije, ¿pero qué otros dioses, hija mía? Dice, no, pues Vishnu, Krishna, Ganesh, hay muchísimos dioses, mamá, ¿y por qué no se ayudaban entre ellos? ¿No? Entonces, claro, vivíamos en la India en esa época, ¿no? Entonces, para ellas, pues como toda esta concepción de decir, bueno, pues ahí estos dioses hindús, pues también podían ayudar a este dios Jesús que estaba en una cruz y vinieron. Entonces, ellas como que lo veían todo una mezcla así, o sea, no una mezcla, sino, bueno, pueden convivir, ¿no? Entonces yo creo que a veces tenerlas ahí con la mirada fresca me ha ayudado a mí más que yo a ellas. Pero sí, ha sido una suerte que hayan podido vivir con toda esta diversidad. Yo creo que uno no puede ser referente, cada uno tiene que construirse su camino, ¿no? Pero yo sí que lo que diría, yo era muy buena estudiante cuando era pequeña, bueno, desde en el cole, ¿no? Siempre era buena estudiante. Entonces cuando yo dije que quería hacer historia, todo el mundo me decía, pero historia, pero esto no, tendrías que hacer una ingeniería, ¿cómo te vas a ganar la vida? Esto no es, no sé, teniendo buenas notas puedes hacer. Y yo me gustaba historia, me gustaba antropología, entonces yo siempre digo, cuando uno le pone un poco de pasión y hace lo que le gusta, al final lo disfrutas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si yo hubiese hecho ingeniería porque me tocaba, porque tenía buenas notas, pues primero no lo habría disfrutado y segundo habría acabado siendo una persona amargada. Entonces yo hice lo que me gustaba a pesar de que la gente me decía esto no tiene mucho futuro y en realidad, bueno, he tenido futuro, pero sobre todo me lo he pasado muy bien, ¿no? Entonces yo creo que hacer las cosas, encontrar tu pasión y hacerlas con pasión y entregarte y también hacerlas, en mi caso yo creo que hacerlas no por ti, sino hacerlas porque tienen un sentido social, un sentido ambiental. Eso es muy gratificante, ¿no? No es qué sueldo voy a ganar, sino a quién estoy ayudando, ¿no? Por quién estoy trabajando. Eso le da mucho sentido en el medio y largo plazo a la proyección profesional de uno. Mis padres me han apoyado, la verdad, mis padres me han apoyado siempre, siempre. Aunque cuando me fui a vivir a Bolivia, mi madre me decía, porque claro, yo vivíamos en una comunidad aislada, en medio eran como un día en canoa para llegar a la comunidad, no había electricidad, no había agua, entonces íbamos a lavar al río, la ropa a mano, ¿no? Y mi madre decía, ay hija, tanto estudiar para irte a lavar al río, si esto ya lo hacíamos nosotros en el pueblo, sin haber estudiado tanto. En ese sentido, hay anécdotas graciosas, ¿no? Pero siempre me apoyaban, aunque a veces decían tanto estudiar para vivir ahí en la selva, pero la verdad me han apoyado. Era más la presión social, ¿no? Los amigos que tenían buenas notas, la competición esta entre estudiantes, los que me decían, no, estudia algo de que te vayas a ganar mejor la vida. Bueno, ha habido muchas personas que han influido en mi vida así personal o académica. La parte más de querer hacer algo como que ayude, o sea, no para mí, sino pues digamos algo que tenga sentido social. Esto me viene más pues de mi militancia en movimientos obreros, movimientos de barrio, movimientos también de acción católica y cuando yo era jovencita, ¿no? A nivel intelectual, desde que entré a la universidad,
trabajé mucho con un profesor que se llama Joan Martínez Alier, que es un referente a nivel ambiental, que ha trabajado mucho en cosas de economía ecológica. Él me apoyó muchísimo siempre también para salir de España y abrir la visión, decir, bueno, aquí en España hacemos cosas que están bien, pero si no comparas, si no sabes, no puedes ver, ¿no? Que otras perspectivas. Entonces, Joan Martínez Alier, que bueno, es un gran referente dentro del mundo de la economía ambiental, ecológica aquí en España. Y luego, cuando llegué a Estados Unidos, había un profesor que se llama Ricardo Godoy, que es un antropólogo, que fue mi director de tesis, con Marianne Smink. Entonces, ellos dos también. Marianne Smink es una antropóloga de Estados Unidos, ¿no? Que ella trabajaba en la Amazonía brasileña. Entonces ella también pues me influyó mucho. Entonces esos son referentes, pero son así como de mi ámbito, porque creo que además de ser referentes individuales son todos excelentísimas personas, ¿no? Y entonces estar rodeada ahí de gente que te apoya y que cree en ti, pues me ayuda. Tuve un accidente hace como 2 años y me tenían que sacar el material quirúrgico que tenía puesto, tenía una fractura de fémur y me tenían que sacar el material quirúrgico. Y venía del preoperatorio. Y entonces me sonó el teléfono y vi un número desconocido y dije, no, esto es propaganda, no lo cogí. Me sonó otra vez el teléfono y dije, no, esto es propaganda. Y a la tercera vez dije, bueno, a lo mejor es del hospital porque ha habido algo mal en el preoperatorio o algo así. Entonces contesté el teléfono y dice, ay, soy Javier Quesada de la Fundación del Gay. Y yo digo, o sea, como que tenía en mi cabeza que no lo situaba muy bien. Era mi última preocupación, bueno, mi última como cosa que yo consideración en mi cabeza, porque estaba pensando, ay, la anestesia mañana y cómo va a ir y todo, ¿no? Entonces luego después de colgar ya no sabía si estar más preocupada por la operación o contenta por el premio, o como tenía unos sentimientos ahí muy encontrados, pero claro, me ayudó, yo creo que me ayudó en el momento de la operación pensaba, mira, fíjate. Para mí pues yo creo que es un gran reconocimiento académico, ¿no? Esto es reconocimiento científico, ¿no? Y valorizar la ciencia.